Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Dios les bendiga de nuevo su pastor Joel Jara con ustedes, llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a hablar del servicio. Vamos a hablar la grandeza de servir. Bien, y la palabra está allí en Lucas 22. Y vamos a dar lectura del 24 al 30. Bien, lo vamos a hacer entonces de inmediato para ir ganando tiempo. En el nombre del Señor leemos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, y bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor. Y te agradecemos infinitamente las bendiciones, Señor, que ha derramado sobre mis hermanas, sobre mis hermanos, durante esta semana que ha pasado, Señor. Y también sobre nosotros, Señor. Y también te agradecemos, bendito Dios, por las pruebas, por las dificultades, por los problemas que se han presentado, bendito Dios. Porque eso nos ayuda, Señor, a afirmar también nuestro carácter como hijo, como hija suyo, Señor, de tal manera, Señor, de seguir adelante sin claudicar en nada, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos una nueva porción de la palabra del Señor. Antes de ir a esta palabra, quiero yo quizás despejar alguna duda, porque siempre que hablamos, ¿cierto?, del mensaje en estos minutos, en que incluso la semana pasada, el domingo pasado, me pasé en el tiempo, ¿verdad? Pero siempre quedan cosas que no se alcanzaron a decir, y yo he mencionado en un par de mensajes la muerte segunda, ¿cierto? La muerte segunda. Y yo, claro, no voy a hablar de ello, pero el domingo pasado justamente mencioné de nuevo esa palabra, la muerte segunda, y les conté, ¿cierto?, la historia del papá que descuidó a su niño y murió, ¿cierto?, por él estar cansado y descuidarlo principalmente, descuidar a su hijo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado? Los que vieron el mensaje el domingo pasado y los que no lo han visto, bueno, es importante que lo vean, porque está el consejo para los padres principalmente. Porque cuando un padre descuida a un hijo, ¿cierto? Y lo deja que él haga lo que quiera, finalmente su hijo no va a terminar bien y lo está empujando, ¿cierto?, a que no considere a Dios en esta vida terrenal y no lo reciba como Señor y Salvador y finalmente lo empuje no solo a vivir mal en esta tierra, ¿cierto?, desobedeciendo a Dios, sino que además lo empuje para que vaya directo a esa muerte segunda. Y esa muerte segunda es la más terrorífica de todas, porque después de esta muerte terrenal nosotros pasamos a una muerte segunda, todos los que no conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces la importancia es esa. Nosotros, todos los cristianos, los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, morimos una sola vez aquí en la tierra y luego pasamos a vivir eternamente con el Señor. Por eso es que decimos que pasamos a ser inmortales. Pero los que no dan el paso a recibir a Cristo como Señor y Salvador, conforme a la palabra del Señor, van a una muerte segunda. Entonces mueren dos veces.
Las personas sin Cristo mueren dos veces, mueren una vez aquí en la tierra y luego, después, siguen vivos, ¿cierto? Después de esta muerte, van a ser llamados, ¿ya? Ellos van a un lugar y después van a ser llamados para lo que se llama que es el juicio final. Y cuando se revise el libro de la vida y no estén inscritos allí, entonces pasan a una segunda muerte. Y de esa muerte ya no se sale más. Ahora, ¿dónde está eso? Para que usted lo busque allí, ¿cierto? En su casa, Apocalipsis 20, ¿cierto? Y verso 14. Allí lo dice claramente. Y el 21, Apocalipsis 21, 8, habla también de la muerte segunda. Bien, eso era como un alcance para lo que se vio el domingo pasado. Quería yo despejar esa duda por si a alguno le apareció la duda, ¿cierto? La muerte segunda tiene que ver con eso. Cuando nosotros aquí en la tierra no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a morir dos veces. Pero si usted reconoce a Cristo, usted da ese paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, va a morir una sola vez y de ahí pasa a ser inmortal. Viene una serie de etapas después, pero usted ya no muere más. Amén. Se cree por fe, por la palabra de Dios. Y yo lamento mucho, y será muy lamentable para todos los que no creen esto, porque lamentablemente hay mucha gente que no cree, simplemente no cree. Pero yo creo en la palabra de Dios, y por eso lo animo a usted a que crea, a que dé lugar en su mente, en su corazón, a que Dios pueda entrar, a que se abra esa ventanita de fe para que nuestro Señor pueda hacer la obra a través del Espíritu Santo que el Señor prometió enviar y que está operando en este tiempo. Bien, vamos entonces al mensaje del día de hoy. En el día de hoy dijimos que íbamos a hablar, ¿cierto?, del servicio. Lo grande de poder servir, lo importante de que usted y yo podamos servir. ¿Ya? Entonces aquí Jesús está con sus discípulos, sus apóstoles principalmente, y les está hablando, les está, ¿cierto?, diciendo cómo es allá, en su reino. De hecho, primero comienza el Señor viendo este tema que los discípulos estaban discutiendo, que quién sería el mayor de ellos, de los apóstoles, quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y ellos empezaron a discutir, la verdad querían, que uno de ellos querían saber. De hecho hay una mamá que se acerca para decirle, ¿cierto?, que quiere que su hijo sea los más importantes, que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. El Señor dijo, a mí no me corresponde dar esos lugares, esos puestos. Y ustedes no se preocupen de quién es el mayor aquí en la tierra, porque, y da el ejemplo, dice que los reyes, aquí estamos hablando no solamente de los reyes, sino que los presidentes, las naciones, las personas que tienen puestos importantes, ¿cierto?, se enseñorean de todo ese poder que se les otorga, ¿ya? Y quieren que los alaben y que digan que bueno, que buena persona, que bueno que hizo esto, que hizo lo otro, etcétera, etcétera. Y las personas viven pensando, ¿cierto?, en que un presidente no fue bueno, ¿cierto?, una nación, vamos a elegir a otro, a ver si es más bueno, pero cuando toman el poder, en general ellos se enseñorean de su poder, del poder que le otorga, ¿cierto?, ese puesto de importancia. Entonces pasaba en ese tiempo principalmente con los reyes, que era muy severo. O sea, un rey decía, este muere y moría, no había quien lo pudiera defender, ¿verdad? Se enseñorean entonces, el poder los hace a ellos tan importantes y que la gente le tiene, ¿cierto? Y en aquel tiempo le tenían que rendir pleitesía, tenían que rendirle, ¿cierto?, honores y tenían que estar allí dispuestos a servir todo el tiempo, pero si no lo hacían, con su vida pagaban. Entonces, eso estaba pasando. Entonces el Señor está viendo esto, que esta cantidad de personas, este tipo de poder, no era, ¿cierto?, el que ellos debían desear. Entonces,
como punto uno, nosotros tenemos que tener claro que el Señor le está diciendo a ellos, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes no anhelen ser el mayor, preocúpense ustedes de servir. Eso es lo más importante, no actúen y si en el fondo le está diciendo, si ustedes son merecedores de un poder, sean merecedores de un puesto, sean siempre, estén en esa condición de siempre estar dispuestos a servir, ¿cierto? Porque el que se sienta a la mesa generalmente es el mayor, ¿verdad? Aquí en la tierra es así. Y el que sirve, ¿cierto? Es la persona que quizás lo vemos como el más bajo en los puestos y le queremos dar importancia a esto. Y el Señor le está diciendo, no, ustedes preocúpense de servir porque el que sirve es mayor que el que está sentado en la mesa. Aquí en la tierra es así, el que se siente en la mesa y el sirviente, ¿cierto? Es el que lleva, que sirve. Se reconoce que el que está sentado en la mesa es mayor. Quizás el dueño de la casa es el dueño del lugar, de la empresa, de lo que sea, ¿cierto? Y tiene sirvientes. Y el sirviente es como mal visto. Pero el Señor le está diciendo, ahora ustedes no se preocupen de ese poder, no se preocupen de eso, porque lo más importante es que ustedes sirvan. Porque el que sirve y sirve bien es mayor. En el reino de los cielos es diferente como es acá. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Bien, se entiende esa parte, ¿verdad? En el segundo punto, ¿cierto? Ustedes, el Señor le está diciendo, entonces ahora ustedes ven esto que sucede acá. Entonces ustedes ahora no entren en esa discusión estéril, por lo tanto, acá en la tierra, si es así, en los cielos no será así. Porque fíjense en mí, le está diciendo el Señor, fíjense en mí que yo estoy aquí con ustedes y yo soy el que sirvo. Jesús siempre estaba dispuesto para hacer todo lo necesario para que las personas estuvieran bien. Entonces Él le está dando una muestra de humildad y le está dando una muestra de cómo deben comportarse ellos aquí en la tierra. Y nos está diciendo a nosotros, a todos los que están viendo este video, me están escuchando, nos está diciendo a nosotros el Señor, preocúpense de servir. Preocúpense de servir, de ser útil. Porque el que sirve ya tiene un puesto asegurado allí en los cielos. Allí va a ser mayor, aquí no. Se fija, yo me acuerdo de alguien que decía, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Suena como trabalengua, pero es verdad. Hay muchas personas que solamente están interesados en ser servidos, pero nunca están dispuestos para servir. Y si una persona no está dispuesta para servir, en realidad, mirándolo de ese punto de vista, tiene sentido el dicho, no sirve. ¿Se fija? Pero bueno, el Señor siempre nos está dando nuevas oportunidades, así que si no hemos servido hasta este momento, tenemos la oportunidad de servir. Mire, nuestro Señor Jesucristo siempre dio los ejemplos y los mejores ejemplos lo podemos encontrar justamente en lo que Él enseña. Mire, allí en Juan 13, 4 y 5, Juan 13, 4 y 5, ¿cómo hace el Señor? El Señor lavó los pies de sus discípulos. Él lavó los pies. Cuando un poderoso aquí en la tierra nunca haría eso, un presidente no le diría a sus ministros, mire, yo les voy a lavar la ropa, yo voy a hacer algo por ustedes. Sería humillante que saque los zapatos y lave los pies, ¿verdad? No lo hace nadie. Pero nuestro Señor, siendo el Dios, siendo nuestro libertador, nuestro rescatador, ¿verdad? Vino a dar la vida por nosotros. Y Él tomó una toalla, se la puso a la cintura, ¿cierto?
y lavó los pies, y lavó los pies de sus discípulos. Entonces les da una muestra de humildad, les da una muestra tremenda y nos dice a todos nosotros que ese trabajo es tremendamente importante. Mire, y voy a leer lo que dice en el Evangelio de Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena, estaban cenando, fue la cena que tuvo con ellos, y se quitó su manto, dice, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Evangelio de Juan 13, 4 y 5 leí. Hermano, ese era nuestro Señor, esa muestra de humildad, esa muestra de servicio nuestro Señor Jesucristo le entregó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿cierto? Y es lo que Él vino a hacer. Siendo el Señor. Siendo el Señor. Entonces, mire qué importante lo que Él hizo. Él vino a darnos ese tipo de enseñanza, ese tipo de servicio, ese tipo de humildad. Él no tenía problema para humillarse, hermano, siendo el Dios en carne. Lo hizo sin ningún problema. No tenía ningún problema para echar fuera un demonio, no tenía ningún problema para sanar a alguien, ¿cierto? Resucitó a muertos. Y todo era una enseñanza del Señor. Entonces ustedes le está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Esta es la manera en que los que sirven van a ser reconocidos por el reino de los cielos. Quizás no sean reconocidos aquí en la tierra. Y la verdad que todos nosotros podemos decir, ¿verdad?, que el servicio aquí no es bien mirado. Es lamentable, pero sucede. Nosotros en el servicio tenemos que preocuparnos simplemente de hacer el servicio. Tenemos que saber que no siempre será de gozo, no siempre será de alegría. Y yo no estoy hablando solamente de pastores, de líderes, ¿cierto? Sino que estoy hablando en forma general de todo, porque de alguna manera todos podemos hacer algo en el servicio, ¿ya? En el servicio a la obra del Señor y en el servicio a los demás. Pero en este caso principalmente a la obra, ¿ya? Entonces algo podemos hacer. No todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, no todos van a ser líderes, obispos, todos los cargos que pudiésemos decir, ¿verdad? No todos, pero la mayoría, todos tenemos la oportunidad de llevar el mensaje, todos tenemos la oportunidad de servirle a alguien, de ayudar a alguien. Ahora, sabemos que no todo va a ser alegría, no todo va a ser felicidad. Pero volvemos a mirar a nuestro Señor Jesucristo, y cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, Él lo pasó muy mal. Todos lo conocemos, Él sufrió el rechazo de pleno de los judíos de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo. Lo rechazaron de plano. Parte de su familia también lo rechazó. Lo despreciaron. Lo despreciaron de una manera tremendamente grande. Lo atacaron verbalmente. Muchos lo atacaron, ¿cierto? Los religiosos de aquel tiempo. Lo atacaron físicamente. Varias veces lo quisieron matar, ¿cierto? Él se escapó porque no era la hora todavía, pero finalmente lo hicieron, lo mataron. Y Jesús, nuestro Señor y Salvador, se dedicó solamente a hacerle el bien a todas las personas. Él sirvió y sirvió de una manera impresionante, de una manera espectacular, porque donde Él iba, estaba haciendo el bien, sanando a las personas, orando por ellas,
restaurando sus vidas, echando fuera demonios, como digo. Tenemos toda la historia, todos los milagros de Jesús, la alimentación, ¿cierto?, milagrosa. Al menos en 2 oportunidades está registrado en la Escritura. Entonces, Él hizo el bien toda su vida aquí en la tierra, pero finalmente se le pagó mal y lo mataron. Dios permitió que así fuera, de tal manera que Él cumpliera la misión para redimirnos, porque Él tenía que morir, ¿verdad? Tenía que dar su sangre para rescatarnos y redimirnos a todos nosotros, a todos los que creen y a los que están creyendo todavía. ¿Ya? Entonces, llevémoslo al plano de nosotros. En el plano de nosotros ahora actualmente. Para usted que está sirviendo, para usted que está haciendo la obra, para todos los que de alguna manera servimos, ¿cierto?, en la obra, o servimos también, ¿cierto?, a nuestro entorno. No esperemos puras felicitaciones, no esperemos todo el reconocimiento. Algunos van a reconocer que usted hizo bien. Ojalá fuera una mayoría que reconozca que usted ha hecho obras de bien, que ha llevado el mensaje a otras personas que han conocido al Señor a través suyo. Eso tiene recompensa en los cielos, ¿ya? Que usted ha tendido la mano cuando ha habido necesidad en alguno de sus hermanos. Todo eso es parte que hablamos en un tema, ¿cierto?, que era hacer tesoros en el cielo. Bueno, nosotros constantemente debemos estar haciendo eso. Ahora, en medio de este servicio, así como pasó con Jesús, que lo rechazaron, ¿cierto?, que lo despreciaron, también va a pasar con nosotros. Así que no nos quejemos tanto, ¿verdad?, de cuando nos hagan algo similar. Cuando usted lo rechacen, piense que a Jesús rechazaron primero. Cuando a usted lo desprecien, piense que a Jesús lo despreciaron. Cuando lo ataquen verbalmente, bueno, a Jesús se lo hicieron primero. ¿Se fija? Entonces nosotros en el servicio vamos a tener personas que van a estar en contra. Y usted se va a extrañar. Yo ni le cuento la cantidad de testimonios junto con mi esposa, ¿cierto? La cantidad de testimonios que tenemos de personas que hemos ayudado constantemente y que nos han vuelto la espalda. Y quizás usted tiene muchos casos, y a veces pasa con nuestra propia familia, que usted se ha dedicado a hacerles el bien desde siempre, pero usted no le responden de la misma manera. Y eso pasa en todas partes, y seguro que usted tiene experiencias de que ha dedicado a ese tiempo para alguien, ¿cierto? Y después esa persona ya no quiere saber nada con usted. Y a veces usted se queda preguntando, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo mal que hice? Y aunque usted tenga un resumen y diga, no, si yo he hecho todo lo mejor. Pero va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es Satanás y que usa situaciones, usa personas de tal manera que usted va a ser despreciado, usted va a ser rechazado, usted va a pasar, ¿cierto?, quizás por ataques verbales, espero que no físicos, porque ya eso tiene en este tiempo tiene otra forma de ver eso, ya tendría que, sería demasiado, ¿entiende? Pero así es el servicio, así es el trabajo para Dios. Nosotros, si lo llevamos a un plano más terrenal todavía, más propio, tenemos un dicho aquí nosotros en Chile, ¿cierto? El pavo de Chile, ¿verdad? Y tenemos nuestros héroes de la patria. Imagínense el héroe máximo que tuvimos en nuestra patria, que nos dio la libertad, ¿verdad? Y aparte de todos los héroes anónimos, pero una cantidad de héroes
¿Dónde terminó nuestro propio padre de la patria? Fuera de nuestro país. Lo echaron fuera. Tenemos nuestro país vecino allí, Perú, que lo recibió, ¿cierto? Y allí lo tuvieron. Allí reconocieron lo que él hizo. Otros héroes terminaron fusilados. Entonces, y por eso con razón decimos el pago de Chile. ¿Por qué? Porque Chile le pagó mal a esos héroes. Le pagó mal. Entonces, es como que las personas no se detienen a agradecer lo que hizo, lo que hicieron ellos. Tuvieron que enfrentar la guerra para dar libertad a un país. Entonces, con justa razón decimos muchas veces el pago de Chile. Bueno, en el trabajo, en la obra, y nosotros como cristianos, usted como hijo, como hija de Dios, va a sufrir cosas parecidas. Como digo, así que no se afecte tanto si le tratan mal, no se afecte tanto, ¿cierto? Si la rechazan, si la rechazaron, si lo rechazan, no se sienta tan mal, ¿cierto? Déjelo al Señor, porque van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de alegría, pero nosotros seamos rechazados, seamos, ¿cierto? Quizás humillados verbalmente, no importa. Usted déjelo al Señor. Usted no se ponga también a hacer tanta defensa, porque al final tanto defenderse va a caer en problemas. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, todo dejárselo al Señor. Duele, ¿verdad que duele cuando usted es maltratado, verbalmente o rechazado? Duele, ¿verdad? Y a veces cuando viene la familia duele más todavía, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dice el Señor? Que no nos preocupemos, ¿verdad? Que lo dejemos a Él. Hermanos, así es la vida aquí en la tierra, así que no nos debemos extrañar. Yo sé que usted quizás está viviendo, está pasando por situaciones así, parecidas. Muchas veces esperamos nosotros que las personas paguen bien, ¿ya? Pero no es así, lamentablemente no es así. Y es una gran mayoría que se suma en esto. Son muy pocos los que reconocen lo que usted hace por ellos. ¿Ya? Como yo les decía, nosotros tenemos muchas historias que podríamos contar. Dedicamos tiempo completo para algunas personas, ayudándolas todo el tiempo. Y después desaparecieron. Entonces, nada nuevo. Repito, nuestro Señor Jesucristo pasó por todo eso. Es más, hasta que lo mataron. Lo maltrataron, ¿cierto? Físicamente, no solamente en el rechazo, en el trato verbal, sino que además, lo mataron. ¿Se fijan? Jesús entonces pasó por todas estas etapas. Entonces, a la hora de nosotros vivir alguna situación parecida, el consuelo es: mire a su Salvador, mire a su Señor Jesucristo, que vivió cosas tan terribles que usted nunca va a vivir, pero que sí nos van a doler mucho a la hora de vivir alguna situación así. Así que si está sufriendo por algo así, siéntase honrado, quizás hasta un poquito, aunque no está esto en la palabra, pero quizás un poquito orgulloso si lo han maltratado, porque de verdad se asemeja un poco a lo que el Señor vivió. Si lo han tratado mal, no se preocupe, ¿ya? Bendiga a las personas, si puede conversar con ellas, converse, pero en general tómelo de esa manera. Porque si no, usted se va a afligir mucho y va a estar, ¿cierto?, allí pensando, y en su corazón y en su mente va a tener una preocupación extra y no le hace bien a usted. ¿Bien? Es importante. Ahora, el Señor no se queda allí nomás. Avancemos un poco y pensemos, ¿cierto?, cómo el Señor lo hace. Cómo el Señor lo hace con sus apóstoles, sus discípulos. El punto 3 dice: nuestro Señor
le habla a sus discípulos, a sus apóstoles, ustedes han permanecido fieles conmigo. Ya, ustedes han permanecido conmigo. Y eso está allí, ¿cierto? En el verso 28 al 30. ¿Qué dice? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, o sea, en todos mis dolores, en todas mis aflicciones, ustedes han sido fieles y han estado ahí conmigo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Un reino. El Señor le dice, ustedes van a ser parte en mi reino y van a comer y van a beber conmigo y se van a sentar a mi mesa. Ustedes van a ser parte importante en mi reino. Y le sigue hablando y es más, dice, para que comáis y bebáis mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire, mire qué importante lo que el Señor le está diciendo a ellos. Tremendamente importante. Nuestro Dios Padre le asigna a Jesucristo el reino de los cielos. Y Él considera a sus apóstoles, le está diciendo a ellos ahí, ustedes son parte de ese reino asignado de mi Padre, por lo tanto, yo les asigno esa honra de estar conmigo. ¿Por qué? Porque han permanecido conmigo en todo lo que yo he vivido. Y el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo. Ustedes que han permanecido fieles y que han sufrido por esto y lo otro y que han sido rechazados y que han sido, ¿cierto? Han pasado por tantas situaciones difíciles, no se preocupen. No se preocupen porque ustedes también tienen una recompensa. Una recompensa tan importante, ¿cierto? Que van a estar, ¿cierto? También en ese reino de los cielos. Es más, dice que ya somos parte del momento que le recibimos. Pero a los apóstoles le está diciendo específicamente que ustedes se van a sentar en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nos da un poquito más de luz en Mateo 19, 28. ¿Qué dice 19, 28? Lo voy a leer para tener más información que el Señor nos entrega todavía. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Hermano, eso va a ocurrir cuando Jesucristo baje a la tierra, ¿cierto? Y allí en Jerusalén establezca su reinado de los 1000 años aquí en la tierra. Los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos se van a encargar. Nuestro Señor les asigna que en ese reino ellos, los apóstoles, los 12, van a juzgar a sus hermanos, a Israel, a las 12 tribus. Ellos van a ser encargados de juzgar. Entonces imagínense la recompensa a que nuestro Dios eleva a sus apóstoles, a sus discípulos. Pero no se queda ahí porque también hay recompensa para todos los demás. ¿Qué dice el mismo 19, Mateo 19, 29? Dice, y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y luego dice el 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces le está diciendo también a todos los demás, y nos dice a nosotros también ahora, que además de tener, ¿cierto?, la vida eterna, recibiremos 100 veces más. ¿Sabe cuándo se va a cumplir eso? También en el milenio. Porque
usted y yo, si somos fieles al Señor, vamos a ir al cielo a celebrar esa boda del Cordero, luego vamos a bajar a la tierra a reinar con Jesucristo 1000 años. Y la tierra no va a ser como la que tenemos ahora, va a ser limpiada, va a ser, ¿cierto? Se va a sacar la maldad, la corrupción que existe. Y será el único gobierno que será inmaculado, donde no habrá corrupción. Porque va a ser regido por nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Se fija? Y los apóstoles serán los encargados de juzgar a las 12 tribus de Israel. Y va a juzgar también a todas las naciones. Entonces, hermanos queridos, nosotros tendremos allí 100 veces más heredad de la que hemos poseído en esta tierra. Y además, la vida eterna, porque seremos, como he dicho varias veces, inmortales. No habrá más muerte para los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Se entiende, verdad? Todo y seguimos buscando más palabras. También tenemos, ¿cierto? Allí en Mateo 10, ¿cierto? Mateo 10, 42, donde nos habla también, ¿cierto? De las recompensas que nosotros vamos a tener aquí en la tierra. Aquí en la tierra tendremos recompensa. Allí Mateo 10, 42 solamente voy a leer. Mateo 10, 42. ¿Qué dice? Aunque es bueno leer el 40 hasta el 42, a ver si ustedes no se cansan. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces tenemos recompensa aquí ahora mismo. Recompensa aquí en la tierra. Y luego tendremos esa doble recompensa, ¿cierto? Allí en ese reino del Señor. Entonces, hermano, a no desmayar, a no quedarnos allí, ¿cierto? En las cosas pequeñas y seguir, ¿cierto? Sirviendo a este Dios maravilloso que hace todo por nosotros. Hermano, no nos cansemos de servir. No nos cansemos de servir porque, repito esto, si te han tratado mal, si te han rechazado, piensa que primero rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron con Él primero, entonces nosotros sintámonos bendecidos. No es fácil, pero se puede cuando pensemos ya que nuestro Señor lo vivió primero. Entonces, a seguir sirviendo, a seguir haciendo el bien a todo aquel que Dios ponga en tu camino. A todo aquel que Dios ponga en tu camino, hazle el bien. No te canses de hacer el bien, porque si hacemos esto, estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Estamos cumpliendo con la ordenanza de nuestro Dios. Porque si nosotros hacemos esto aquí en la tierra, vamos a tener no solo la vida eterna, sino que además recompensas en el reino venidero. Y algunas recompensas se van a cumplir acá en la tierra. Por eso repito, no te canses de servir, no te canses de hacer el bien. Amén. ¿Se entendió? Yo sé que no es fácil servirle a quien te ha hecho daño, pero el Señor te dice hoy día, sigue haciendo el bien. No te importe lo otro. Amén. No te importe, importa que tú hagas el bien. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite que cada uno de mis hermanas y mis hermanas
que han tenido, mi Dios, alguna complicación en esta vida, que nos acordemos siempre que usted fue quien sufrió primero, Señor. Y que aquellas personas, Señor, que les hizo milagro, aquellas personas que le hizo el bien, aquellas personas que sanó, después estaban gritando, bendito Dios, que te crucificaran. Bendito Señor, entonces nosotros entendemos que lamentablemente Satanás está trabajando para que las personas vayan en contra de los líderes, Señor, de los pastores, de los líderes, de los hermanos, y todos estamos aquí incluidos, bendito Dios. El más mínimo trabajo que se esté haciendo, el más mínimo servicio, bendito Dios, va a tener recompensa, bendito Dios, allí en los cielos. Pero aquí en la tierra, Señor, habrá algunas recompensas solamente, pero nosotros no nos podemos cansar de servir y permanecer fieles a usted, a su palabra, mi Señor. Ayúdanos entonces a cumplir con tu palabra de tal manera que ninguno de nosotros se canse y ninguno de nosotros renuncie, Señor, a seguir sirviendo. Gracias, mi Señor. Bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, Señor, que está sirviendo y está haciendo el bien. No importa que no le paguen bien, Señor, pero sí, usted, nuestro Señor y Salvador, paga bien, Señor. Gracias. Y esa es la mejor recompensa. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, de nuevo me pasé en la hora. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.